17 hemos recibido al señor Lino de la Barrera, que es el gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de Miraflores. Y la causa principal por la que lo hemos invitado es una decisión tomada por el Tribunal Constitucional que se ha hecho pública el día de ayer ante una demanda formulada por la Defensoría del Pueblo que tiene que ver con una ordenanza municipal que se ha declarado parcialmente infundada, ordenanza que tiene que ver con la paralización de la construcción de algunos edificios. Explíquenos cuál es el problema y qué es lo que ha decidido el TC, señor Lino de la Barrera, dándole naturalmente la bienvenida a RPP. Bien, muchísimas gracias por la invitación. A ver, para ponernos un poquito en contexto y entender el fallo. En el año 2023, cuando ingresamos a la gestión, encontramos que la manera como se construía en Miraflores tenía, digamos, dos bases de autorización. Una eran las comisiones técnicas que normalmente funcionan en todas las municipalidades y por otro lado un esquema llamado revisores urbanos creado por la ley de habilitaciones con la finalidad de destrabar los proyectos constructivos. Más o menos la idea del revisor urbano es la privatización de lo que hacen las comisiones creada por el Ministerio de Vivienda, pero sin los mecanismos normales de regulación ni de fiscalización. O sea, el revisor urbano, por ejemplo, no tenía ninguna traba para seguir ejerciendo su actividad profesional. Entonces era evidente que podía haber un conflicto de interés. Era como que ustedes quisiesen construir un edificio, me buscaban a mí, yo les hacía los papeles de que estaba todo bien y con eso la licencia salía en forma automática. A ver, pero aquí había un problema entre la municipalidad y el ministerio. Correcto. Entonces, cuando entramos a la gestión nos encontramos que la gran cantidad de las llamadas viviendas de interés social que se estaban construyendo en el distrito contra los parámetros urbanísticos venían de la mano de estos señores revisores. Entonces dijimos, a ver, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el Ministerio de Vivienda para fiscalizar a estos caballeros? Y encontramos que no existía ninguno. Entonces lo que dijimos nosotros es lo siguiente, vamos a sacar una ordenanza, la ordenanza 610, que dice lo siguiente. Yo voy a revisar todos los expedientes que son aprobados por estos caballeros. Si yo encuentro que hay un problema, lo voy a denunciar al Ministerio de Vivienda, que es lo que dice la ley. No estoy cambiando la ley en nada. Si yo encuentro que hay un problema y hago observaciones, entonces yo como Miraflores voy a tomar la decisión de que se paralice la ejecución de esa obra hasta que el ministerio se pronuncie por el pedido que yo estoy haciendo. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí estábamos. Y en ese momento, cuando comenzamos a ejecutar esta medida o esta ordenanza, la Defensoría del Pueblo, y ahí voy a poner un paréntesis porque después voy a decir, no sé cómo escoge los casos que toma, pero en este caso asumió un caso que era un tema netamente empresarial, se mete en la pelea. ¿Por el lado de la vivienda social? No, porque esto tenía que ver con los revisores urbanos, no con la vivienda social. Pero en fin, yo lo acepto y lo tengo porque es un fallo triconstitucional y hay que respetarlo como Estado de Derecho. Al final del día, el tribunal, luego de una audiencia, se pronuncia y nos dice lo siguiente. Primer artículo, Miraflores tiene el derecho de hacer control posterior de todos los expedientes de los revisores urbanos. Sí, no es inconstitucional. Segundo artículo, ¿el Miraflores tiene derecho a pedirle al Ministerio de Vivienda la nulidad? Sí, no es inconstitucional. ¿Qué cosa es lo inconstitucional? Uno, que yo pueda paralizar la obra. Y dos, que en consecuencia de ello yo emito un acto administrativo paralizando la obra. Lo que dice... Es lo que dice, sí. Claro, la sentencia considera que la municipalidad no tiene competencia para suspender licencias y por lo tanto que dicha norma es inconstitucional. Ahora, la mitad del artículo tercero y el artículo cuarto es lo que han declarado inconstitucional. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo se ordena en la práctica? Es decir, ¿quién da la licencia? Claro. Porque volvemos a la discusión de origen, ¿no? Sí, por eso. ¿Cómo ocurre esto? Imaginemos nuevamente, usted quiere levantar un edificio, recurre a los señores revisores urbanos y ellos me presentan un informe técnico favorable. Ese informe técnico favorable para el municipio de Miraflores, de San Isidro, de Pueblo Libre o de quien sea, es ley. Yo tengo que agarrar el informe y tengo un plazo de 3 días para darle la licencia de construcción en forma automática. Si yo encuentro al momento de revisar el informe que hay observaciones porque han violentado las normas urbanísticas, de parámetros o de lo que sea, tengo que comunicarle al Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Vivienda declare nulo ese informe técnico. Y entre tanto, ahí venía el entretanto.
Como ese entretanto estaba en el aire, Miraflores lo reguló. El TC ha dicho, no, pues tú no eres el responsable para regularlo. Tiene que regularlo el Ministerio de Vivienda. Ese es el sentido del fallo. Lo que me están diciendo a Miraflores, tú no eres el competente para regular ese entretanto. Ese entretanto es muy grave. ¿Por qué le cuento? Porque ese entretanto significa que el edificio se va a seguir levantando. A eso voy. Es decir, cuando comienza la obra a ejecutarse mientras el expediente está en esa... Desde el momento que tenga la licencia. Yo le cuento la experiencia de Miraflores. Hemos tenido edificios en los que hemos hecho la protesta ante el Ministerio de Vivienda porque considerábamos nulo el informe técnico y el Ministerio de Vivienda se ha tomado 2 años en resolver. ¿Qué pasaba? Se construyó el edificio. Pero el TC dice que no pueden suspender licencias. Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando ha llegado la resolución del Ministerio de Vivienda a Miraflores, el edificio ya estaba construido, vendido e independizado. Entonces, cuando yo quiero aplicar la fiscalización y la sanción, me encuentro que ya no está Juan, sino está Pedro, que es el propietario nuevo. Entonces, yo ya no puedo hacer nada. Y el edificio sigue mal construido. ¿Qué dice sobre esto el Colegio de Arquitectos? Eso es bien interesante, porque el Colegio de Arquitectos ha salido, digamos, a dar loas a esta resolución del TC, y es un poco gracioso, porque además ha salido el gremio inmobiliario también a dar loas. Yo diría, oye, a ver, ¿cuál es la conexión entre el gremio profesional y el gremio inmobiliario? Porque además se mencionan abusos. Dicen que esta decisión del TC frena abusos que la autoridad está cometiendo. A ver, es bien interesante, pero es mucha retórica. Y hay que poner esto en contexto. Digamos, la realidad de esta resolución ya no es ni va a generar la consecuencia que podría haber motivado la situación que había antes de que el Tribunal Constitucional resuelva que las municipalidades son responsables tanto de la zonificación como del parámetro para construir la vivienda de interés social. Antes había una pelea muy clara donde entre el Ministerio de Vivienda y los municipios se peleaban para ver quién determinaba cuál era la altura y el tamaño de los departamentos. Pero el TC ya resolvió, ya dijo, mira, Ministerio de Vivienda, tú puedes decidir promover la vivienda de interés social sin problema. Pero eso sí, el que debe decidir dónde se hace la vivienda es el municipio. Y ni siquiera el distrital, es el provincial. Metropolitano. Total. Entonces, ya la municipalidad provincial tomó el tema en sus manos y nos ha dicho, Miraflores, tú tampoco puedes meterte, yo voy a decidir dónde se va a hacer la vivienda de interés social. Entonces, en ese contexto, hoy día, los señores revisores urbanos, que fue el motivo de esa resolución del Tribunal Constitucional, tienen que someterse a esto. Tendrán que respetar los parámetros que señala la Ordenanza 2361. ¿Qué dice la Ordenanza 2361 de Lima Metropolitana? Dice que en Miraflores no existe la vivienda de interés social. Muy bien, hemos comprendido eso. Queremos aprovechar un minutito que vamos a robar para preguntarle sobre otros temas emblemáticos del distrito, como el famoso puente peatonal y ciclista que debía unir Miraflores con Barranco en la quebrada de Armendáriz. El alcalde estuvo acá hace unas semanas cuando estalló este problema, es decir, cuando la empresa dejó de afirmarse capaz de construirlo, estalló una situación contractual extraña. Esta empresa parece que no tenía los méritos, había sido, nos dijo el alcalde, la OCE que había impuesto a esta empresa, pero él nos habló sobre plazos rápidos para que los miraflorinos y el resto de los limeños no se vean perjudicados en el tránsito abajo, en Armendáriz, durante el verano, porque esto sucede cuando la gente quiere ir a las playas y para eso se baja por la bajada de Armendáriz o eso. ¿Qué sabemos sobre la solución de este conflicto? ¿Cuándo lo tendremos resuelto? A ver, parto esto en dos. Primero, Miraflores ha pedido las disculpas del caso a la ciudadanía por la afectación que no ha generado. ¿Cómo se motiva este asunto? Rápidamente, para no hacerles perder tiempo, la empresa que ha estado construyendo el puente no fue calificada por Miraflores positivamente, al contrario, fue descalificada en el proceso. A partir de una apelación, la empresa es reincorporada al proceso. Y la que había ganado realmente el proceso, por cuestiones que no tienen nada que ver con Miraflores, sino por un problema que tuvo con otra entidad del Estado, resulta descalificada por OCE. Entonces, técnicamente... Por corrupción, ¿no? Eso es lo que se le atribuyó, sí. La que ganó, la que al final ha ejecutado, todas han estado involucradas en este tema del Club de la Construcción. De eso no somos responsables. Pero no se puede escoger, no se puede construir con empresas que cumplan y que no se burlen de los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede? La norma de contratación del Estado tiene 2 parámetros. Si la empresa se encuentra habilitada por OCE, no tengo que decir nada más, no puedo decir nada más. Y segundo,
Si la empresa ofrece el precio más barato, es aquella con la que tengo que contratar. Los parámetros no los pone Miraflores. Por eso, esta obra del puente es una de las casi 2.000 obras que están paralizadas en el Perú, precisamente porque los candados que tiene la contratación del Estado no establecen una calificación por la calidad de la empresa, sino simplemente es documental. Oye, ¿estás habilitado o no? ¿Estás en capacidad de construir o no? Entonces, por eso nos pasó. Ahora, el promedio de recuperación de una obra paralizada, con todo lo que hay que hacer, una liquidación de obra, un saldo para construir y todo lo demás, es más o menos 6, 7 u 8 meses. ¿Por qué? Porque hay que pedir los recursos al Estado. En este caso puntual, lo que yo le puedo adelantar, y no quiero decir más porque naturalmente es nuestra máxima autoridad, el doctor Canales, quien tiene que decirlo abiertamente, nosotros estamos reaccionando de la manera más rápida. La obra se ha paralizado en diciembre, entendemos todo el fastidio, hemos hecho acciones para evitar el fastidio, mitigarlo por lo menos, no lo hemos resuelto al 100%, pero lo que sí podemos decir es que en muy, pero muy corto plazo, este tema va a estar resuelto. Tomamos nota del muy, muy corto plazo, veremos en los hechos qué significa para usted. Sí, y espero por favor que al final nos acompañen viendo cómo se reinicia la obra, porque eso va a ser un tema bien interesante para todos. Doctor Lino de la Barrera, gerente y asesor jurídico de la Municipalidad de Miraflores, muchas gracias por su presencia y por el corto plazo que nos ha anunciado para que el verano pueda discurrir de una manera apaciguada para los que quieran bajar por la bajada Armendáriz o recorrer la Costa Verde. Muchas gracias. Gracias. Y muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes.